Bueno, pues la verdad que salimos muy contentos, ¿no? Yo creo que este formato tan abierto, con preguntas, pudiéndonos interpelar, pues yo creo que nos favorece a los que estamos acostumbrados a debatir, ¿no? Y no vamos ahí con el crono y con los corsés, como ha hecho la vieja política siempre. Yo creo, sinceramente, la vieja política, la vieja izquierda y la vieja derecha salieron muy tocados de ese debate, porque yo creo que se sintieron profundamente incómodos ante esa libertad, ¿no?, de movimiento, de un debate mucho más adecuado al siglo XXI. Yo creo que los presentadores y los moderadores hicieron un fantástico trabajo, el formato era mucho más apetecible que los formatos clásicos, ¿no?, de los debates PP-PSOE, y eso yo creo que ya se dio un primer paso. Ayer se visualizó ya ese cambio, y yo creo que una audiencia, el 48% de los españoles, el programa más visto del año, demuestra que hay un interés magnífico por la política y por la economía, ¿no? Por tanto, es un orgullo también ver cómo el país está despertando, cómo España está despertando, cómo la gente quiere saber, quiere escuchar, quiere ver debatir. Yo creo que es una pena que el candidato del Partido Popular se borrara del debate y estuviera ayer en Doñana, en vez de participar de un debate histórico como este. Así que yo creo que los españoles van a tomar nota. Si queremos ser presidentes de gobierno, tenemos que estar en los lugares donde la mayoría de españoles quieren que estés. Y por tanto, en ese sentido, yo creo que por lo menos 3 candidatos estuvimos allí, cada uno valorará cómo salió el debate. Yo, desde luego, muy contentos. Y respecto a los demás candidatos, sinceramente, creo que la vieja política, especialmente el Partido Socialista y el Partido Popular, a veces se enzarzaron con esos debates ya conocidos y se sintieron incómodos cuando introdujimos debates sobre la corrupción, debates de regeneración, debates sobre el cambio en el modelo laboral, sobre propuestas. Nosotros nos dedicamos básicamente a lo que sabemos hacer, que es proponer reformas, intentar debatir esas reformas y no caer en el y tú más todo el rato, ¿no?, que es lo que yo creo que la gente penaliza. Así que las sensaciones son muy buenas y yo creo que hemos aprovechado la ocasión y desde luego estoy convencido que eso se va a notar también el 20 de diciembre. ¿Se siente ganador en el debate? Bueno, mire, yo ya lo dije el otro día cuando debatí también con Pablo Iglesias y con Jordi Évole. Yo no voy a hacer ese juicio, pero sí que es verdad que la mayoría de ciudadanos coincide en que el partido más propositivo y uno de los partidos vencedores. Ahí hay otros diagnósticos. En todo caso, creo, para ser justos, que los partidos nuevos salimos reforzados de este debate. Los viejos partidos salieron muy tocados y, sobre todo, el gran perdedor era el ausente, ¿no?, porque renunciar a ese debate, un debate con 9 millones de espectadores de media, lo dice todo. Y que Rajoy no quiera estar en un debate, el más visto de la historia seguramente, de la democracia, pues me parece muy significativo. Está al tanto de lo que ha ocurrido con el portavoz de Ciudadanos en Soto del Real y sus tweets. Bueno, unos tweets que al parecer en 2011 mostraba que las ideas de Primo de Rivera estaban presentes y al parecer, bueno, el partido le ha pedido una vez un expediente disciplinario. Pues no estoy al corriente, pero si es así, bien hecho. Es decir, nosotros, no sé, quiero tener información, pero en todo caso, cualquier tuit, cualquier comentario, es verdad que en 2011 Ciudadanos no estaba, no existía, pero en todo caso, en nuestro partido, que es un partido democrático, cualquier comentario que esté fuera de esa carta ética que firman, ya lo hemos hecho, creo que hemos demostrado que somos implacables. Por tanto, si es así realmente, que lo desconozco concretamente, pues no le quepa la menor duda que actuaremos. Señor Rivera, hemos visto un grupo de trabajadores de Delphi que venían a explicarles su situación. Me gustaría saber qué les ha dicho, si les ha trasladado algún tipo de compromiso de su posición de fuerza en el Parlamento. Bueno, hay una petición por un grupo de trabajadores de Delphi que quieren una jubilación previa, ¿no?, una jubilación anticipada, que parece ser que se la prometió la Junta de Andalucía en su día y que después parece ser también que un informe de la propia Cámara considera que no es legal, ¿no?, que se apruebe esa resolución. En todo caso, insisto, sí que hemos acordado y les he dicho de que nos podamos reunir y hablar sobre este asunto. Nosotros acabamos de entrar al Parlamento andaluz en marzo. Todos los conflictos, lamentablemente, con Delphi vienen desde muchos años, ¿no?, con la Junta y con la situación del paro en esta provincia y especialmente en ese sector económico. Así que nuestro compromiso es dialogar con ellos, estudiar su asunto, pero es verdad que nosotros no vamos a poder solucionar los temas y los asuntos que la Junta de Andalucía no haya seguramente resuelto en estos últimos 30 años. Hemos pedido información también, por lo que me contaba Juan Marín, a los letrados de la Cámara, esa propuesta, digamos, de resolución y de acuerdo, y la recomendación que existe parece ser que no se pueda aprobar porque no está fuera de la ley. Pero en todo caso, insisto, hay que escuchar, estar en política es escuchar, dar la cara, incluso cuando no es tu responsabilidad. ¿Qué le parece que Alex Vidal Quadras pida ahora el voto por Ciudadanos? Bueno, no lo sabía, pero en todo caso yo creo que somos 5 millones y pico de españoles en la última encuesta que se publica que van a votar a Ciudadanos, y por tanto que vengan de donde vengan y que lo proponga quien lo proponga me da igual. En todo caso, sí que es verdad que la vieja política, ¿no?, está descomponiéndose. Yo creo que las últimas encuestas demuestran que PP y PSOE no llegan ni siquiera al 50% de votos. El Partido Socialista está ya por detrás de Ciudadanos en todas las encuestas. Así que creo que es evidente e innegable la
en este caso la descomposición del sistema de los últimos 35 años de bipartidismo, y vamos a un sistema nuevo, con un mapa de 3 o 4 partidos, con más apertura, con debates, y yo creo que estamos entrando en una nueva era. Por tanto, ahora habrá gente que todavía lo vea con las gafas de la vieja política, pero estoy convencido que la nueva etapa que viene va a ser apasionante, va a merecer responsabilidad, y estoy convencido que Ciudadanos va a poder encabezar una nueva etapa política para España. Señor Rivera, la vicepresidenta del Gobierno, le tendió ayer la mano y le ofreció colaborar cuando estaban en una especie de rifirrafe en el asunto de Cataluña. ¿Usted recoge el guante lanzado por la vicepresidenta? Bueno, no solo recojo el guante, nosotros le pedimos a Rajoy hace mucho tiempo una reunión para hablar del asunto de Cataluña y tener una posición conjunta. Rajoy hace 2 años denegó esa reunión, luego esa reunión sí que fue concedida, y creo que todos ustedes saben nuestra propuesta de firmar un pacto por España, es decir, que todos los partidos que creemos en el artículo 1 de la Constitución, en la soberanía nacional y en la unidad y la unión de todos los españoles, pues firmemos un acuerdo para que gobierne quien gobierne, eso no esté en juego, ¿no? Por tanto, en ese sentido, fuimos nosotros los que pedimos dar ese paso adelante. El PP durante tiempo pues, no atendió a esa situación. En todo caso, insisto, yo no voy a discrepar del Partido Popular y del Partido Socialista si defienden la unión de todos los españoles y si defienden la soberanía nacional. Si salen de ahí, como es Podemos, yo no voy a estar de acuerdo, desde luego, en hacer un referéndum que trocee o que, digamos, deje en papel mojado el artículo 1 de la Constitución. Pero en todo caso, insisto, en ese punto no discreparemos. En todo caso, le hemos pedido al Partido Popular y al Partido Socialista que firmemos un pacto por España. Coincide con el señor Iglesias.